Bienvenida. Bueno, pues ya te presenté aquí con la gente que se está uniendo al en vivo y les contaba que vamos a hablar hoy acerca de esto de yo, que primero le había, bueno, tú me habías dado un título que ahorita te lo voy a preguntar y bueno, es que Elizabeth quiere hablar de conceptos así como muy, no sé, mejor lo pongo más a la comunidad, ya sabes, más, un poco más, ¿cómo se dice? Cotidiano para que la gente pueda interesarse a lo mejor. Y ya que te pregunté ayer que nosotros organizamos el en vivo en 2 horas y lo siempre hacemos en nos una, ¿no? pasa, siempre nos pasa. Entonces, bueno, ayer que te preguntaba, la verdad es que me gustó mucho la explicación que me diste y bueno, cómo es importante empezar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo le puse yo a cargo de mi salud mental, hoy que estamos celebrando, conmemorando el día de, pues, Mundial de la Salud Mental, y bueno, queremos hablar un poco acerca de esto y bueno, tú me dijiste que el título que te gustaría, cómo las personas pueden hacer valer su agencia para dirigir, bueno, para estarse a cargo de su salud mental. Y cuando yo leí agencia, dije, no sé, no sé si la palabra sea muy común o cotidiana. Así que cuéntanos, platícanos un poco acerca de esto, de por qué la palabra y por qué es importante en el abordaje de nuestra salud en general, pero en específico hoy Ya. de la salud mental. Bueno, primero quiero decirte que siempre es un placer compartir contigo estas ideas, ¿no? Porque son eso, son ideas Bueno, que trabajamos, que cada una desde nuestra trinchera creo que las abordamos de una manera pues bastante parecida al final, ¿no? Como que nuestros caminos se han cruzado de una manera muy curiosa. Entonces, pues es un placer. Y pues bueno, el tema justo se me ocurre particularmente en este día porque, como tú bien dices, como el día representativo de la salud mental a nivel mundial, me parece que es un tema completamente pertinente ahora que estamos en un mundo, pues, como el que estamos tan caótico, ¿no? Tan lleno de cosas que están pasando, no solamente a nivel, digamos, interno de los países, sino estamos como viviendo mucho caos, ¿no? Guerras y bueno, cosas terribles, que por supuesto hacen bien muy pertinente el tema de poner sobre la mesa cómo hacernos cargo, cómo hacernos cargo, que a eso se refiere como el tema de la agencia, ¿no? En cuestión de los expertos, ¿no? Como esta visión de la experticia, ¿no? Y preguntándonos quiénes son expertos, quiénes son los que nos dicen algo acerca de nuestra salud, ¿no? Quiénes son los que diagnostican, ¿no? Y cómo, digamos que por otro lado, los que somos legos, ¿no? La sociedad en general, pues se acerca a estos expertos con una intención, y esa intención es recibir un diagnóstico, ¿no? Por lo regular la gente lo que dice es, quiero saber qué tengo, quiero saber qué puedo hacer para poder eh, estar mejor, ¿no? Pero pues cuando uno va al médico, eso, digamos, es un poco más manejable, ¿no? Los médicos, pues claro, tienen una serie de diagnósticos, te diagnostican, te dan un tratamiento, ¿no? A menos de que tengas una enfermedad así súper rara, ¿no? Este, pues es mucho más fácil encontrar como una vía que sea clara para que tú puedas seguir y poder gestionar, digamos, tu salud y con las indicaciones del médico, pues con eso es con lo que te quedas. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estamos hablando de la salud mental? Ahí creo que la fórmula cambia. Pero esa fórmula que cambia, de pronto no queda tan claro ni para quienes consultan, es decir, para los usuarios, porque los usuarios muchas veces hacen eso, ¿no? O sea, como quiero, dime, ¿no? Dime por favor qué tengo, diagnostícame y casi recétame algo porque no quiero estar así, ¿no? No quiero estar sufriendo o no quiero estar viviendo esta situación. Pero en el tema de la salud mental no es así,
no están así, ¿no? O sea, no puedes darle un medicamento para que su situación cambie, para que de un día para otro, de un momento a otro, ¿no? La persona deje de estar estresada o deje de estar deprimida o deje de estar angustiada, ¿no? Etcétera. Entonces, justo a eso me refiero con esta agencia, cómo las personas que van en busca de ese diagnóstico, ¿no? De ese saber qué pasa conmigo, ¿no? Que realmente puedan, digamos, identificar cuáles son como estos procesos que se viven de una manera muy distinta en el ámbito de la salud mental. Es cómo yo me siento, ¿no? Y a partir de esto que siento también habla de, que yo te comentaba, ¿no? Como habla de una cierta experticia también previa de mi propio sentir. Esa experiencia el especialista no la tiene, ¿no? Es decir, no tiene ese conocimiento acerca de lo que está pasando en tu vida, ¿no? Tú puedes decirle síntomas, ¿no? Que por lo regular la gente dice, pues sí, me siento triste, me siento angustiado, tengo tantos días sin dormir, ¿no? Esos son síntomas, son una representación de que algo está pasando. Pero con esos síntomas, por lo regular, y eso sucede mucho en la psiquiatría, ¿no? En una psiquiatría hegemónica, ¿no? Como muy volcada hacia la medicina, que lo único que hace es justo tratar de cuadrar esos síntomas en un diagnóstico y ahí sí, ¿no? Como, ok, entonces tienes depresión, te medico, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando eso no es suficiente y no pasa nada, ¿no? Y sigues, digamos, sintiéndote de la misma manera, sigues sintiéndote en la misma situación o el medicamento por los efectos secundarios te hace sentir mucho peor, ¿no? Pues entonces en ese momento es cuando pues muchas personas justamente hacen valer su agencia de búsqueda de conocimiento acerca de lo que está pasando y justo se alejan un poco de la vía psiquiátrica y empiezan a buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Alternativas que de pronto empiezan a darles como respuestas un poco más profundas, un poco más abiertas, ¿no? O sea, como que abren más posibilidades, ¿no? Porque el problema, digamos, que tiene este actuar de la psiquiatría hegemónica es que el diagnóstico puede incluso cerrar puertas, ¿no? Incluso cerrar vías, incluso cerrar posibilidades para las personas que están siendo diagnosticadas, ¿no? Como yo qué sé, con depresión grave, esquizofrenia, bipolaridad, ¿no? Es como, pues mira, tú ya tienes que depender 100% de un medicamento, tienes que depender de alguien que te cuide, que te acompañe. Tú no puedes tomar decisiones, que eso es otra cosa como bastante fuerte, ¿no? El que una persona piense que no puede tomar sus propias decisiones, ¿no? No puede gestionar su vida, ¿no? Hace que pues las personas por lo regular lo que busquen es otras vías, otros caminos, otras posibilidades. Dentro de todas esas posibilidades que las personas buscan, pues estamos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la psicoterapia, al psicoanálisis, ¿no? A la psicoterapia en sus diferentes dimensiones, ¿no? Y ahí parece que pueden encontrar como muchas más quizá preguntas, porque sí son preguntas que los llevan quizá a reflexionar y a tener y a desarrollar más estrategias en el aspecto del autocuidado, ¿no? Pueden cuidarse, pero más allá de la psicoterapia, personas que justo están buscando este camino de información, de conocimiento, pues llegan a sus propias, digamos, a sus propias respuestas con la información que tienen. Ellos mismos empiezan a convertir también en comunicadores, ¿no? De su propio padecimiento, ¿no? De su propio padecer, ¿no? Y expresan en diferentes espacios, como ahora las redes sociales pueden ser facilitadoras para ello, ¿no? Facilitadoras para poder compartir lo que están aprendiendo y cómo lo están gestionando, cómo están expresando su experiencia, ¿no? Cómo están gestionando justamente todo aquello que en algún momento no podían comprender, no podían entender y lo empiezan a trabajar
desde la, digamos, desde la información y la formación que empiezan a tener en este camino que para muchas personas es muy largo, ¿no? Eso es bien interesante Ujú. porque para muchas personas el camino, digamos, del descubrir que pueden hacerse cargo de su salud mental, de su bienestar, es muy largo. O sea, porque empiezan con el malestar, pero después pasan con un especialista, luego ese especialista pues como que no les da respuestas y luego van con otro y tampoco. Entonces, esta búsqueda puede ser muy larga, muy atropellada, ¿no? Y eso hace que las personas empiecen a gestionar, digamos, su bienestar desde otra posición, ¿no? A eso me refería un tanto con la gente. Exacto, claro. Que ayer, y yo creo que aquí hay varios puntos importantes que creo que más vale como ampliarlos, porque me dijiste, por ejemplo, ayer que hablábamos, una, tanto del rol de cómo antes se veía nosotros, cuando todavía estudiábamos, me parece que era paciente, y sí nos enseñó terapias que decías, bueno, cuando es la terapia centrada en el cliente, ¿no? Ya le cambiábamos al cliente. Ahorita, bueno, nosotros que trabajamos lo que llamamos reconstructiva, le dicen consultante, ¿no? El que viene a consultarte, pero te pone en un lugar o en un nivel diferente, ¿no? Inclusive de cómo nos sentábamos Sí, antes sí. tú, el escritorio, ya sabes. Este, yo aquí te voy a decir qué va a pasar y qué va a suceder. Y realmente nos daban ese rol, o si nosotros éramos pacientes, nos daban ese rol de, pues yo vengo a que me digas qué tengo que hacer, y a partir de ahí, bueno, yo decidir, pero obviamente la decisión estaba muy basada en lo que el especialista o el terapeuta o el psiquiatra, ¿no? Te dice que tienes que hacer. Y en realidad no hay mucho, el problema que lo hemos visto y lo compartimos en México y en Estados Unidos con la psiquiatría es y que también nosotros como psicólogos nos pasó de, tú te sabes el DSM-5, apréndete de memoria los diagnósticos y esto tiene los síntomas. Y entendemos el síntoma y entendemos que muchas personas que tienen ansiedad cumplen con eso o depresión, pero más allá de eso, entendemos que nada más los síntomas son la explicación del diagnóstico, pero no entendemos que puede ser, que incluye mucho más, ¿no? Historia, trauma, muchos aspectos de la vida, ambiente, la parte de la familia, cómo se relacionan, en este momento, cómo están viviendo, si viven solos, si viven acompañados, qué está influyendo como para exacerbar o para aumentar, ¿no? O para que este diagnóstico se vuelva más, inclusive mucho más agudo que como podría ser en otro momento. Y finalmente ese tipo de preguntas no se hacen, ¿no? Que ahora hablamos también de la microbiota y de otras cosas que influyen en la depresión o influyen en la ansiedad, y eso no se pregunta, ¿no? En una entrevista, si nos vamos al diagnóstico y el diagnóstico me dice esto, y entonces A es B, o sea, yo sé que esto tengo que recetar, ¿no? Y eso es lo que me pareció muy interesante, que muchas personas todavía le siguen dando esa, como, no sé si es este valor de la información que no es cuestionable, ¿no? Que no se cuestiona. Y lo platicábamos ayer con la parte de decir, bueno, ahora empezamos a asumir, o lo que me decías, un rol en el que pues se vale dudar, se vale cuestionar, voy a preguntar si esto es lo que me está pasando en mi realidad además. Lo platicábamos con pacientes que, por ejemplo, pueden sufrir, hola Alicia, pueden sufrir depresión, ¿no? Me dan el medicamento, pero mi realidad, si yo tomo este medicamento, en realidad no puedo trabajar o me sigo sintiendo igual. O sea, no hay una parte en la que yo puedo dejar a lo mejor el medicamento o puedo seguir viviendo y haciendo las cosas como cualquier persona sin que esto me limite, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que claro. comentaba? Es que fíjate que hay varias cosas que quisiera como tratar, ¿no? O sea, primero es que hay una relación, me parece, dialéctica de correspondencia entre la psiquiatría y los usuarios, ¿no? O sea, los usuarios de la psiquiatría, cómo se acercan las personas
a este saber, las demandas que hace la propia sociedad hacia ese saber, ¿no? Pero algo bien importante y que creo que ahí es donde debe de empezar el cambio, un cambio que yo te decía, ¿no? Como un cambio realmente de paradigma, que eso implica cambiar la noción de cómo se está entendiendo la enfermedad mental, ¿no? Cómo se están entendiendo todos estos diagnósticos, que son muchísimos. Cada vez el DSM se hace más gordo y más gordo y más gordo. Eh, entonces, Sí. ¿cómo se está asumiendo esa concepción de la enfermedad mental desde la psiquiatría? Creo que ahí hay un grave problema, porque desde la misma psiquiatría se pueden desarrollar estigmas. Nosotros cuando hablamos de estigma, de pronto pensamos que los estigmas solamente son estigmas sociales, ¿no? De la cultura o de repente de cosas que pues podemos rechazar por prejuicios, ¿no? Por ideas ahí como un tanto irracionales, etcétera. Pero cuando escuchamos como esta idea del estigma dentro de una ciencia, dentro de un marco de conocimiento que se supone está diseñado para poder comprender, ¿no? La mente de los otros, pues eso resulta un poco más ruidoso, ¿no? Eso decimos, bueno, ¿cómo que ahí puede, pues ahí puede haber estigma en tanto que el mismo diagnóstico, de hecho, puede limitar a la persona. Y ahí viene otra cosa, que tiene que ver con las categorías y cómo las categorías cuentan, cómo el nombrar algo cuenta, ¿no? El nombrar algo de determinada manera, que ahorita tú hablabas de el ser paciente o el ser cliente o el ser usuario, ¿no? O el ser consultante, ¿no? Cuenta, cuenta porque justo esta idea del paciente, el que espera, el que solamente, pues esto está, como lo dice la misma palabra, el que está esperando pacientemente, ¿no? Como la indicación del otro para saber qué hacer, ¿no? Eso cuenta, eso marca como una forma, como una acción, ¿no? De lo que también se espera de ti. Entonces, si tú eres paciente, yo no espero que tú hagas algo, ¿no? Porque quiero que esperes mis indicaciones, y entonces más bien que tú las hagas y las repliques, ¿no? Entonces, desde ahí, si te das cuenta, ahí hay un problema, ¿no? Que ya se ha discutido, que ya están estas intenciones de cambiarlo, pero fíjate que creo que eso ha tenido mucho más impacto en el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Del psicoanálisis, que en el ámbito de la psiquiatría, de la medicina, ¿no? En la psiquiatría, por supuesto que se sigue usando muchísimo el término pacientes, ¿no? Entonces, pues sí, estoy esperando a mis pacientes o tengo tantos pacientes, yo qué sé, ¿no? Entonces, desde ahí está como un primer problema. Un segundo problema que está como en otro nivel es cómo los diagnósticos, ¿no? Determinan a las personas, ¿no? Para los psiquiatras, pues, o digamos, para los expertos en ese sentido. Una categoría va a determinar cuál va a ser, de hecho, la descripción actual de la persona y su futuro, ¿no? Entonces, tú tienes bipolaridad, entonces fíjate que ya no vas a poder ya no vas a poder ser independiente, ya no vas a poder vivir sin el medicamento, es decir, ya no vas a poder, ya no vas a poder, ya no vas a poder, muchas cosas, ¿no? Esas son como las cosas que nosotros escuchamos de los especialistas, pero la pregunta es, ¿por qué no cuestionar lo que sí se puede hacer? Es decir, ¿por qué no, en lugar justo de empezar por esto no puedes hacer, esto no puedes hacer, más bien empezar a explorar y decir, bueno, cuéntame cómo está tu vida, ¿no? O sea, como a ver qué posibilidades hay dentro de esa red en la que tú vives, ¿no? ¿Tienes red de apoyo? ¿No tienes red de apoyo? ¿Cuáles son como tus actividades? ¿No? Como conocer como de manera más profunda lo que tú decías, la historia, si hay algún trauma, si hay situaciones que justo empiecen a detonar cosas que de pronto las personas, pues esto, ¿no? Las hacen mucho más susceptibles a presentar
ansiedad, depresión, ¿no? Como que son como digamos, los trastornos más comunes, ¿no? Los trastornos del afecto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues, nos llevan a pensar el cómo este saber, pues, ¿no? De pronto puede justo estigmatizar, ¿no? Estigmatizar a los otros y Ujú. entonces imposibilitar, ¿no? Coartar la carrera, la vida, el desarrollo, ¿no? Y no da ninguna herramienta de posibilidad para que los otros, ¿no? Como que o se cuestionen o digan, bueno, ok, quizá tengo que tener más cuidado en esto. Como cuando tienes cualquier enfermedad, por ejemplo en la diabetes, la persona, además de llevar un tratamiento, tiene que llevar una dieta, tiene que llevar, ¿no? Como hacer ejercicio, es decir, hacerse cargo. Si la persona no se hace cargo, Sí, pues claro. es que no va a pasar nada, ¿no? Va a seguir Ujú, como con los mismos niveles de azúcar y va a tener muchos problemas y bueno, eso puede ser un gran problema. Y sucede un ujú, poco así, ¿sabes? O sea, como cuáles son estas cosas que la persona puede hacer, pero si no se plantean, ujú, si no se ponen sobre la mesa, pues la persona no va a tener ni idea, ¿no? O sea, no va, pues se va a ujú. quedar con la idea de sí, en efecto, tengo este diagnóstico, entonces, claro, y todo me hace sentido, porque siempre en los diagnósticos, además, todo nos hace sentido, ¿no? O sea, pero podemos leer el DSM entero y decir, me hacen sentido como 200 diagnósticos de las que están ahí, ¿no? Porque al final son características Claro. humanas las que están descritas, ¿no? Entonces, claro, tú puedes decir, claro, sí me hace mucho sentido, pero de pronto te das cuenta que el medicamento, pues en lugar de ayudarte ¿no? Como quizá devolver ese estado en el que querías estar, lo que hace es que te hace dormir todo el día, no te deja pensar, no te deja resolver, no te deja tomar decisiones. Y ahí sí, las personas pueden llegar a pensar que en efecto no pueden funcionar y pueden llegar a pensar Ujú, que en ujú, efecto no pueden tomar decisiones si no es con otra persona, si no lo preguntan, y ujú. entonces se empiezan a sentir muy inseguras, se empiezan a sentir como, bueno, pues ya no puedo hacer nada, empiezan a abandonar el trabajo, como la vida social, ¿no? O sea, todas las esferas donde una persona se puede desarrollar, porque alguien le dijo, ¿no? Que ya no podía hacer lo mismo que hasta ese momento hacía, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto parecieran sonar como muy catastróficas, ¿no? Pero son cosas que suceden, ¿no? O sea, son cosas que Ujú. es importante poner sobre la mesa, sobre todo en un día como hoy, ¿no? Haciendo pues referencia que también, digamos que como nosotros como sociedad también entendemos la salud mental es importante. O sea, por un lado, si te das cuenta, está el ámbito de los expertos, ¿no? De los especialistas, pues, ¿no? Está el ámbito de cómo la sociedad también se asume, ¿no? En su papel, en su responsabilidad de, bueno, a ver, ¿qué necesito para tener una vida de bienestar, ¿no? Si el bienestar yo lo asocio con tener dinero, con tener algo material, una casa, un carro, pues claro, me voy a entregar al trabajo 12 horas al día, no voy a descansar, no voy a hacer ejercicio, no voy a alimentarme bien, no voy a dormir bien, voy a vivir en el estrés, porque creo que el bienestar lo dan cosas pues completamente materiales, ¿no? Pero si empiezo a entender el bienestar desde otra postura, también eso puede cambiar mucho la fórmula de las cosas. Entonces, tenemos ahí todos estos niveles, ¿no? Está el nivel de los especialistas, está el nivel de la sociedad misma, ¿no? De cómo se concibe el concepto de enfermedad mental, ¿no? O de salud mental. Y está otro nivel que es un poco como de más trabajo, de más cuidado, que tiene que ver con la construcción de categorías diagnósticas, ¿no? Y de cómo esas categorías impactan en la vida de las personas, ¿no? ¿Y qué idea tengo? Porque, por ejemplo, decimos aquí que venimos como inmigrantes.
y entramos a un sistema, ¿no? Entonces, en mi mente, un diagnóstico psiquiátrico, que vamos a hablarlo de esquizofrenia, de personalidad limítrofe, de tipo de estos que no es como la depresión y la ansiedad que decimos, bueno, hay gente que ha salido de eso, ¿no? Pero en realidad cuando ya nos ponen ese tipo de diagnósticos, es en mi creencia y en lo que yo aprendí, esto es de te van a encerrar y no vas a salir de eso, ¿no? Y cómo también es importante ver que el diagnóstico y cómo lo han hecho es una etiqueta y si yo me quedo con esa etiqueta y no, porque inclusive hasta cuando encuentro información, es como cuando buscas el medicamento y te dice todo lo que te puede pasar, ¿no? Pero bueno, es una prevención del medicamento, pero cómo conoces el sistema que dices, bueno, sí, esto me está pasando a mí, pero a lo mejor tiene que ver con otras situaciones que yo estoy viviendo, cómo se ve reflejado en mí, ¿no? Y cómo yo puedo empezar a, lo que tú decías, a tomar eh, mi vida en mis manos, decir, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Puedo investigar un poco más? ¿A quién puedo preguntar? O sea, no es como me quedo con esa idea de que yo tengo este diagnóstico y de ahí no me muevo, ¿no? Porque creo que es darle como un valor absoluto a lo que me están diciendo sin cuestionarlo. Y yo lo que les digo mucho, por ejemplo, aquí, que yo me he dado cuenta y que ahorita me gustaría que me platicaras un poco de qué pasa, pero en realidad aquí mucho es eh, el diagnóstico está enfocado por los seguros. O sea, aquí te tienen que diagnosticar sí o sí, porque si no el seguro no te va a cubrir, pues obviamente la terapia, ¿no? Hablando en mi caso o la parte psiquiátrica, hay unos que sí, hay unos que no, pero en realidad aquí también sabemos que, tienes que tener un diagnóstico. Y esto puede cambiar, ¿no? A veces decir, bueno, este diagnóstico, por ejemplo, aquí bipolar, ¿no? Y a veces dices, yo no le pondría bipolar, ¿no? Son cambios de estado de ánimo, pero no llega a ser bipolar, ¿no? Pero y de cajón te ponen ese diagnóstico y la importancia de decir, bueno, y si da un poco más, y si cambio de opinión, y si busco otra opinión, y la otra que es bien importante, que está muy, muy relacionada con los medicamentos, ¿no? El otro día te hablaba de la estadística que dicen 70% de las personas aquí en Estados Unidos están medicadas con algo que tiene que ver con ansiedad, con depresión, con déficit de atención, ¿no? E inclusive entre los alumnos ya se dicen, mira, si tú dices que tienes este síntoma, te van a medicar. O sea, te van a dar el medicamento para poner atención, obviamente, y salir mejor a la escuela o no dormir, ya sabes. Entonces ya hay toda una cultura acerca del medicamento, acerca del diagnóstico y muchas veces decimos, sí, yo quiero utilizar mi seguro. Y eso que decías es algo que es bien importante decir, uno puede ir con el especialista o con el psicólogo o con el psicoterapeuta porque quiero hacer un cambio. Y cuando te dicen, tómese usted la pastilla, luego, bueno, siempre quemo a mi mamá, pobre mi madre, porque tiene diabetes. Aquí está comiendo el pan dulce y aquí está comiendo la pastilla. ¿Sabes? Entonces digo, pero en realidad dices, no, pues debes de cortarle el azúcar, debes de hacer ejercicio, la alimentación, la parte emocional, ¿no? De qué está pasando contigo. Ayer te comentaba, ¿no? Que muchas personas que sufren diabetes tienen problemas para poner límites o que dan de más, están muy preocupadas, entonces es el estrés y la insulina. Entonces, todas esas cosas que dices, bueno, yo me voy a hacer cargo de mí, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy? Y no depende de ni del medicamento, ni tampoco, pues porque finalmente al especialista lo veo quizás al psiquiatra una vez al mes, 15 minutos, va, y al terapeuta, sí, bien, bueno, hay gente que sí va más, pero lo normal o la norma es una vez a la semana, una hora. Y yo voy a hacer todo lo demás los demás días, ¿no? Para poder generar cambio. Y entonces, bueno, eso es lo que también estamos hablando de la cultura y lo que se está dando, que ayer hablábamos de las personas que ahora están tratando de crear algo diferente, pero eso me gustaría que lo comentáramos después de que tú me hablaras cómo funciona en México, ¿no? Sí, sí, pues fíjate que Uh-huh. justo te decía que en México acaba de,
surgir esta nueva reforma de salud mental, ¿no? Se acaba de autorizar, eso fue en abril, mayo de este año, ¿no? Y lo que implica esta reforma es algo interesante, ¿no? Pero que se relaciona de hecho con lo que, con el sistema que tú me contabas en Estados Unidos. Porque la figura del psiquiátrico se pretende desaparecer, ¿no? El psiquiátrico pensado en este lugar donde se encierran a las personas, donde se pueden encerrar incluso de manera involuntaria, porque si la persona llega en crisis, pero puede llegar en crisis y no querer internarse, ¿no? Y lo que sucede muy comúnmente es que, pues, no importa que tú no quieras internarte, tienes que internarte porque o sea, es posible, ¿no? Es posible por una premisa que es por razón necesaria, ¿no? Entonces, por razón necesaria se internan las personas, por razón necesaria se les dan medicamentos aunque no quieran medicarse, ¿no? Por razón necesaria se les encierra y todavía en muchos psiquiátricos aquí en México pues tienen estas estancias donde justo se les encierra literalmente, ¿no? Yo cuando estuve hace ya muchos años en el servicio social, ¿no? Claro, el hospital, ¿no? Que se supone que era un hospital de tercer nivel, todos los psiquiátricos, digamos, tienen ese rango, son hospitales nivel de especialidad, pues tenían un lugar que era, te juro que era como tenía una reja, o sea, era como estar en la cárcel, ¿no? O sea, para que los pacientes que estuvieran o llegaran con crisis, pues llegan ahí, se encierran, ¿no? Pero es un lugar así, en serio, hay una plancha de cemento y, o sea, como literal, o sea, eso es como la cárcel, ¿no? No por nada creo que Foucault comparó a los hospitales psiquiátricos con las cárceles, ¿no? O sea, él hace esa relación. Entonces, este tipo de cosas, de hecho, en 2021, el año pasado, una organización civil que se llama Documenta hizo una investigación muy interesante que fue etnográfica, ¿no? Fueron a todos los hospitales, bueno, a la mayoría de los hospitales en México, en todo el país, ¿no? Observando justamente todo lo que pasaba ahí, haciendo entrevistas, ¿no? Hicieron entrevistas a pacientes que salían de los hospitales, y todo lo que se relata en su investigación, que de hecho ustedes la pueden revisar en internet, está ahí en Documenta, así se llama la ONG, ¿no? Está en sus publicaciones, ¿no? Se llama Por razón necesaria el documento. Y ahí plantean una serie de abusos, ¿no? De violencia, de violación a los derechos humanos, ¿no? En contra de los pacientes, las pacientes abusadas, ¿no? Violadas, ¿no? Que de pronto entran y salen embarazadas, ¿no? O sea, como todo este tipo, una serie pues de situaciones que fue bastante alarmante, ¿no? Parece que esta investigación fue como muy importante para que esta reforma actual surgiera, o sea, más bien para que se autorizara, porque ya estaba la propuesta, pero no se había autorizado. Entonces, cuando surge esta publicación, ¿no? De esta investigación que se hizo en todos los hospitales, pues entonces se autoriza la reforma, ¿no? Y se autoriza con una intención que me parece no tan descabellada, ¿no? O sea, una autorización que da pie, ¿no? A que replantear esta idea de qué quiere decir esto de por razón necesaria, en qué momento sí se puede hacer efectivo, ¿no? De qué manera se puede hacer efectiva esa premisa, ¿no? Bajo qué condiciones se puede hacer efectiva esa premisa, ¿no? Porque justo esa premisa dio pie a que muchas iatrogenias se hicieran efectivas, ¿no? Por otro lado, a lo que apunta es a una incursión de las personas usuarias de los servicios de salud mental a la comunidad. Es decir, que la comunidad también se haga cargo, ¿no? Porque justo el hecho de que tú digas, esta persona tiene esquizofrenia, entonces tiene que estar en el hospital psiquiátrico, no puede hacer absolutamente nada, no puede ser funcional, que eso ya
te decía, es un estigma y ahorita veremos por qué, pues entonces la comunidad también se siente como, sí, por favor, enciérrenlos, ¿no? Porque es parte del estigma, ¿no? Es parte de una noción que hay de la enfermedad mental, de esto es peligroso, ¿no? Esquizofrenia igual a peligro total, ¿no? Y entonces es peligroso, no nos podemos hacer cargo, enciérrenos, ¿no? Entonces lo que propone la reforma es, bueno, no, hagámonos cargo, ¿no? No todas las personas, digamos, es enfermedad mental igual a peligro, no, no. Hay una dimensión de las cosas, ¿no? En donde muchas personas pueden adaptarse, claro, pueden crear, digamos, espacios comunitarios para poder desarrollarse y la intención es crear más bien como estos espacios terapéuticos comunitarios en donde a las personas se les pueda enseñar digamos, cosas para poder funcionar, ¿no? Estrategias de autocuidado, ¿no? Y pues bueno, un lugar donde haya, por supuesto, expertos, especialistas. Y otra cosa importante de la reforma es que la atención para salud mental es una atención que se pretende dar para todos, en todos los niveles, ¿no? Porque te decía, los hospitales psiquiátricos solamente eran de tercer nivel. Todas las personas podían acceder, sí, sí, a menos de que tuvieras una referencia. Ahora, en todas las clínicas de primer nivel, que son estas clínicas de la Secretaría de Salud, ¿no? De los servicios de salud público, pueden tener un espacio en donde se les reciba a las personas que quieren tener una atención psiquiátrica. Entonces, digamos que la reforma en sí misma ofrece aparentemente como muchas bondades, ¿no? O sea, pareciera que la transformación puede ser positiva. Donde ya realmente se pone interesante es resolver la pregunta de cómo hacerlo, ¿no? O sea, de cómo, qué recursos hay, ¿no? Y cuando ya vemos esto puesto en escena, ¿no? Yo te contaba que como en una muy, muy, muy brevísima como investigación, ¿no? Lancé así como un cuestionario, en internet y justo lo que veo reflejado ahí es que no se está haciendo nada. O sea, en algunos hospitales ni siquiera conocen la reforma, ¿no? O sea, no están haciendo nada, sienten que se va a quedar como justo como pasa de pronto con muchas reformas en México, como en esta idea de letras muertas, ¿no? Donde palabras escritas, en donde eso no significa. Y una cosa que yo te decía que realmente es ahí muy importante señalar, que el problema ahí, si bien lo están atacando de manera institucional, pues eso no va a cambiar ni va a pasar nada, siempre y cuando no haya realmente un cambio a nivel de paradigma, pero de paradigma teórico, ¿no? Porque están vendiendo esta reforma como un cambio de paradigma en la psiquiatría. No es ningún cambio de paradigma, ¿no? Hay cambios de formas ¿no? De una intención, una buena intención, pero que si realmente de fondo no se resignifica, ¿no? La enfermedad mental, en cómo se percibe la enfermedad mental, pues ahí no va a pasar nada. El tema de los recursos, pues es completamente limitado. O sea, te decía que en México el recurso que le dan a la salud en general es 2.8%, en general la salud pública. La psiquiatría tiene así súper poquitito de eso, ¿no? O sea, si de por sí el 2.8% es muy poco del Producto Interno Bruto, ¿no? Es súper poco. Imagínate la psiquiatría que tiene como el 0.5, yo qué sé, no sé, de presupuesto para poder trabajar, pues realmente no es nada y se necesitan hacer muchas cosas, nuevas instalaciones, capacitación, contratación de personal, o sea, es si realmente se pretende hacer y llevar a cabo esa reforma, digamos, en términos ideales, podría ser muy interesante, pero
no, no hay una luz, digamos, en el camino que pueda señalar que realmente se lleva a cabo como esta propuesta, ¿no? Entonces creo que tiene graves problemas. Entonces, en México, cuando tú me haces esta pregunta, pues se sigue operando de la misma manera que hace mucho tiempo, ¿no? ¿No? Hasta ahora ya se aprobó la reforma, pero no ha habido ningún cambio. Por supuesto, estos cambios, pues claro que no se dan de un día para otro, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero no se ve tampoco ninguna intención de que realmente esto se lleve a cabo, ¿no? Y esto, ¿no? No sé si esa realmente sea la solución. La solución creo que tiene que estar planteada desde otra posición y es desde este cambio de paradigma, ¿no? Como real, planteado desde la concepción de cómo se está constituyendo la noción de enfermedad mental, ¿no? Desde, esa es como mi perspectiva, ¿no? De esa situación. Y si te comentaba que aquí es exactamente, bueno, que ese Sí. modelo está aplicado aquí, ¿no? Ya no en los psiquiátricos, es en el hospital. Tú vas al hospital y hay una parte donde ahí aceptan, por ejemplo, si hay alguna persona que tiene algún brote psicótico o un intento de suicidio, se quedan dependiendo por días, 3, 10, 15, Sí. creo que 15 ya es Es un demasiado, límite, ¿no? yo creo que a nadie, claro, porque es nada más te estabilizo y de ahí te refiero a la parte comunitaria, lo que hablabas, existe aquí de, bueno, es un centro comunitario donde hay un especialista, psicólogos, psiquiatras y terapia ocupacional, ¿no? De qué es lo que vas a hacer y cómo vas a volver a decir, como a socialmente tu poder, obviamente, trabajar o estudiar o qué es lo que vas a hacer si ahorita que ya estás estabilizado y cómo te vamos a volver a, ¿cómo se dice? Inmersión a la sociedad, ¿no? Es de cómo te vamos a involucrar nuevamente para que lleves un estilo de vida como cualquier otra persona. Hay varias cosas, ¿no? Que también, como en todo, la burocracia, yo creo que para acceder a algo que yo te platicaba mucho acerca del holístico, ¿no? Cuando hay un psiquiatra holístico que no nada más se enfoca, digamos, en la parte del el diagnóstico, sino que va un poquito más allá de qué está pasando con tu cuerpo, y que antes creíamos que lo único científico era, pues, esto del psiquiatra, el doctor, ¿no? Para nosotros los psicólogos como que nos tienen así en el lado turbio. No, no estamos de ningún lado ni nada. Y que todo lo que llamas holístico tiene que ver con esto es chamán, ¿no? Esto es digamos, no sé, como de los astros y cosas así, pero en realidad tiene lados, ahora o hace 10 años apenas se está viendo como cómo empiezan a conectar el cuerpo y la mente y cómo es la importancia, no sé, dicen, por ejemplo, alguien, el Gabor Mate habla de que ningún psiquiatra lleva ningún curso de trauma durante el estudio, no hay una materia, y yo me acuerdo que nosotros, no recuerdo ver trauma, y yo cuando estudié aquí la maestría, por ejemplo, no me dieron la clase, solo me dieron así como ¿sabes? Un Entonces, folleto de, bueno, si te parte un poco más, ¿no? ¿Sabes? Pero, y ya es como vas a lo alternativo y vas estudiando y es como lo que tú te va interesando, pero a lo que yo me refiero es si muchos de los diagnósticos están basados de la raíz en trauma, qué increíble que no haya un conocimiento un poquito más profundo para poder, como decir, recibir a una persona, ¿no? O para poder abordar a alguien como un ser humano completamente diferente y único, etcétera. Pero a lo que yo voy con esto es como antes se separaba mucho bueno, se sigue separando y los psiquiatras, como dices, tanto en Estados Unidos como en México, está totalmente separado en la mente del cuerpo, para empezar, ¿no? Es enfocado al diagnóstico. No me comunico con el psicólogo o con a ver, vamos a ver qué pasa con este caso, a menos que sean instituciones privadas, pero el acceso no es hacia todos, ¿no? Y con esto quiero llegar con todo lo que tú me comentabas acerca de lo que están haciendo como estos levantamientos
que creo que aquí también comenzó como, en específico, yo tengo a alguien que es psicóloga holística, doctorado, tiene licencia y renunció a la licencia porque dice, necesitas ofrecer algo que sea más accesible a la comunidad, que tampoco la estigmatice, que también son formas de reaccionar ante la vida, adaptaciones hacia la vida, muchos de los diagnósticos también, y que finalmente no son lo que nos define como persona, yo tengo este diagnóstico, sino finalmente puede ser una condición o puede ser mi adaptación hacia la vida que aprendí en algún momento, ¿no? Y cómo ahorita puedo, es diferente decir, esto es todo lo que soy, a esto es lo que me pasa con digamos, con la ansiedad, me pasa que me pongo nerviosa o me pasa que no me concentro, ¿cómo puedo empezar a trabajar en eso, ¿no? Y no en exactamente el diagnóstico, tomo la pastilla. Eso sería lo más fácil, ¿no? Pero ¿cómo puedo empezar también a hacer este trabajo en comunidad? Y eso es importante porque te lo quiero decir que todavía tenemos, con razón también, pero ese miedo a exponernos, a ser vulnerables, a hablar de lo que nos pasa en un grupo, por ejemplo, o en esta parte de grupos, talleres, en el que yo tengo que hablar acerca de una situación que me está pasando, con miedo a poder no, con miedo a que me juzguen, ¿no? Y finalmente decimos, quizás cuando nosotros podemos compartir nuestra historia y escuchar la de otros, podemos abrir un poco más también el panorama de cómo podemos abordar nuestra misma, digamos, si tengamos una condición, situación o algo que estamos pasando, una crisis, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me platicaras, porque aquí he visto mucho que están trabajando ya hasta hacer esta parte de comunidad, de sanar. Se le llama self-healers, ¿no? O sea, nosotros sí, sí, nos sí. sanamos por nosotros mismos, ¿sí? Y a través de la comunidad y a través de crear grupos y a través de Sí. compartir información. Entonces, Sí, bueno, fíjate platícame que un poco los de eso. movimientos de psiquiatría de los usuarios se empezaron a levantar desde los setentas, ¿no? Uno de los primeros Mm, movimientos okay. que surgió fue en Paddington, en un hospital en Inglaterra, ¿no? Ajá. Eh, y a ellos mismos se reconocieron como sobrevivientes, survivors, ¿no? Como sobrevivientes de abusos, de esto, de medicaciones como súper... además, imagínate, los 70 los medicamentos psiquiátricos eran aún más rudos, ¿no? Estos medicamentos de primera generación que eran con secuelas, pues, bastante, efectos secundarios bastante fuertes, ¿no? Y sí, o sea, un grupo de pacientes, de usuarios, se hicieron presentes, se manifestaron, ¿no? Y eso empezó a levantar mucho ruido, ¿no? O sea, como, porque siempre se le demerita a la persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico como, ¿ellos qué? O sea, ¿cómo pueden opinar? ¿Cómo pueden decir algo? ¿Cómo pueden decir, tener el juicio, ¿no? Como siempre se piensa que no tienen juicio para discernir qué está bien, qué está mal, qué les conviene, qué no les conviene, ¿no? O sea, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que no deben de hacer. O sea, esa capacidad de discernimiento automáticamente cuando tú dices tengo este diagnóstico es, mira, no puedes decidir, ¿no? Que es otra cosa de la agencia. Si tú te haces cargo, ¿no? Tú puedes decidir por ti, puedes decidir qué tipo de tratamiento tener, qué tipo de lugar, en qué tipo de lugar quieres estar. Entonces, justo lo que hicieron estas personas fue abrir un camino muy interesante para muchos otros movimientos que se empezaron a levantar después de ellos, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Y algo que actualmente está sucediendo y que a mí me parece, yo cuando me enteré de esta red, ¿no? Que te platicaba, me pareció fascinante porque uno de los diagnósticos paradigmáticos de la psiquiatría ha sido la esquizofrenia, ¿no? ¿No? Una de las cosas que más se ha trabajado en la psiquiatría, pues es la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque son personas que
ven cosas, pueden tener alucinaciones, pueden tener alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Y entonces se piensa automáticamente que son personas esto, no son como los más catalogados como disfuncionales, como no tienen juicio, como no tienen capacidad para decidir, o sea, los más disfuncionales de la vida y los que merecen estar encerrados, ¿no? O sea, por eso es que es un diagnóstico paradigmático, ¿no? Porque se ha tratado muchísimo, pero de esta manera. Entonces, sucede que dentro de todos estos movimientos de personas que tienen diagnósticos psiquiátricos y que se asumen como sobrevivientes, etcétera, también había y también ha habido personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, sucedió también, esto también surge, es que en Inglaterra se han hecho cosas muy interesantes sobre la entonces, sucede que se levanta un movimiento de personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia y que ellas renuncian al diagnóstico. Y dicen, a ver, o sea, sí tenemos una condición, ¿no? Esa condición es de que escuchamos voces. Somos personas que escuchamos voces, ¿no? ¿Por qué? Por un sinfín de razones, pero esa es nuestra forma de existir en este mundo, ¿no? Escuchamos voces, punto, ¿no? Pero esas voces no nos impiden ser funcionales, ¿no? Y entonces lo que nos hace disfuncionales, de hecho, es el tratamiento, son los medicamentos, es la cantidad, porque además a las personas esquizofrénicas es que no solo se les da antipsicótico, no sé por qué, pero les dan antipsicótico, antidepresivo, ansiolítico, ¿no? Casi anticonvulsivo, o sea, tienen una bomba de medicamentos que por supuesto los hacen estar aletargados, no pueden pensar bien, no pueden procesar bien, como no pueden resolver su vida, por supuesto. O sea, si estás dopado, realmente tu mente está dopada. De hecho, hay quienes hablan de cómo los medicamentos en realidad son como esta terapia esta lobotomía química, ¿no? O sea, porque apaga tu cerebro, ¿no? Entonces, lo que empezaron a ver estas personas es eso, empezaron a identificar que en realidad ellos podían ser funcionales, pero no con el medicamento. Y empezaron a crear una comunidad, una red, ¿no? Una red de personas que escucha voces. Y empezaron a trabajar bajo un modelo terapéutico, que es un modelo dialéctico que les permite justamente empezar a identificar el momento en el que escuchan una voz, ¿no? Es dialéctico porque pueden preguntar al otro, ¿no? Como, oye, ¿estás escuchando esto? ¿No? Como que me acaban de decir tal cosa. Tú me puedes decir perfectamente no. ¿Quién? ¿Quién te digo? Yo no escuché nada. Entonces ellos dicen, ok, es la voz, ¿no? O sea, como, y empiezan a identificar los tonos, ¿sabes? Como empiezan a identificar cómo es la voz, y ya saben que cuando esa voz les habla, no es algo que porque lo que temen muchas personas es como estas voces que les dicen, no, pégale, ¿no? Ve y golpéalo, ve y mátalo, ve, ¿no? Como estas voces que son voces intrusas, ¿no? Y una de las representantes de esta red, que me parece una mujer muy interesante, ¿no? Que justo a ella le diagnostican esquizofrenia cuando está estudiando psicología, ¿no? Pasa por todo este proceso de medicamentos, lo abandona y empieza a trabajar con esta red y empieza a trabajar con esta terapia dialéctica donde empieza a reconocer que es como un trabajo cognitivo que hacen las personas, reconocen sus voces, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento, ella empieza a, pues, a hacer sus cosas, a hacer su vida, sigue estudiando, ahora es terapeuta de estos grupos, ¿no? O sea, ahora ella también puede trabajar con estos grupos de personas que escuchan voces. Entonces, una de las cosas que ella decía, y ahí se va a conectar con lo que tú estabas diciendo sobre el trauma, porque ella decía, yo me di cuenta que todas estas voces, o sea, lo que representa cada una de ellas, son como todos estos traumas que yo he vivido, que están marcados en mi historia. Y claro, una voz que me decía,
no puedes, eres una inútil, ¿no? Lo que debes de hacer es matarte, lo que debes de hacer es quitarte la vida porque tú aquí en y ella lo dice así en una charla que da en estas plataformas de TEDx, ella dice, o sea, la voz me decía, quítate la vida, porque no mereces vivir. Y entonces ella dice, me aprendí que esa voz es la del trauma. O sea, esa voz que me está diciendo, no puedes, eres inútil, nadie te quiere, no vales la pena, tienes que quitarte la vida, ¿no? Es una voz que no es parte de mí, es parte de mi experiencia, de lo que me pasó y por lo tanto, cuando yo la identifico, simplemente la ignoro, ¿no? O sea, como es, todo esto implica un trabajo, si te das cuenta, ¿no? Todo este trabajo es Claro. justo el resultado de hacer valer la agencia del autocuidado, de hacerte cargo de que eso que te dijeron, y yo por eso te hablaba como de esta importancia de estimular cierto escepticismo, ¿no? En las personas, es como preguntarte si realmente eso, sobre todo en la enfermedad mental, ¿no? Si ese diagnóstico que te están dando te define como persona, te define y te determina como persona. Porque lo que están mostrando estas personas, ¿no? De esta red de personas que escuchan voces, es que no las determina como personas. Que pueden seguir haciendo su vida, que pueden seguir estudiando, que pueden seguir trabajando, que pueden formar su familia, que pueden, incluso ellos mismos ayudan a otras personas, ¿no? Y que no son pacientes esquizofrénicos, son personas que tienen una condición que es diferente, que no la podemos entender porque si a ti no te pasa, pues no lo puedes entender, claro, pero eso no implica que tú no le des un lugar, un espacio a una persona que tiene esa condición, ¿no? Que no le des la posibilidad de desarrollarse, que no le des la posibilidad de realmente demostrar que él puede hacer muchas cosas, ¿no? Trabajar, yo qué sé, ¿no? Hacer una vida, pues, ¿no? Eh, eh, y eso es parte de lo que te decía, ¿no? Este estigma que está como tan internalizado, ¿no? En la psiquiatría, en la sociedad en general, ¿no? Como el mismo diagnóstico, pues, hace creer a las personas que, claro, son incapaces de. Entonces, estas personas que se han levantado en muchos movimientos, porque ha habido movimientos en muchos lugares, ¿no? O sea, como en muchos lugares del mundo. Aquí en México, de hecho, ya hay un movimiento que tiene su origen, me parece que en Madrid, se llama Orgullo Loco, ¿no? Hacen manifestaciones, ¿no? Como que están muy, muy conectados con el ámbito de los derechos humanos, ¿no? De la inclusión social, etcétera, que es súper importante porque justo, pues, digamos, ayuda a resignificar un poco la visión que se tiene de la enfermedad mental. Qué importante lo que dices, porque sabes que estaba yo pensando en esto de lo que se hablaba antes con las comunidades, que inclusive muchas veces la persona que tenía esquizofrenia se le consideraba como el sabio, ¿no? El más sensible, ¿no? El capaz de. Pero además, como lo que hablábamos y ahora le llaman la cultura tóxica, ¿no? Esta cultura que tenemos que es tóxica, al final nos avienta un poco a tener esto o a exacerbar estas enfermedades y al final de cuentas obviamente una vez que la tienes, te aíslo o te limito o digamos que te saco fuera del sistema, que es lo que comentabas, a diferencia de cómo en las culturas antes, cuando alguien tenía una enfermedad mental, decía, tú representas algo de nosotros. ¿Sabes? Entonces también te tenemos que arropar, tenemos que cuidar, es como cómo te hacemos parte de esto y de que no te sientas solo, por ejemplo, también con la enfermedad, sino eres tú, es como una expresión y creo que muchas familias a veces también hacemos eso, ¿no? En el que tiene esquizofrenia o tiene psicosis o tiene algo que nos asusta y decimos, ve y resuélvelo. ¿Sí? Sin pensar que algo de nosotros, del sistema, está generando
esto, ¿no? También, o generó esto, o fue parte de, o de alguna manera está expresando algo de nuestro sistema. Entonces, como a mí me parece muy interesante porque dices, en realidad volver a decir, somos parte de la comunidad, en lo que decíamos de no me siento solo con este diagnóstico, a esta persona que ahora me parece maravilloso las redes, la gente que decíamos que viene y habla y yo tengo, por ejemplo, si un trastorno de alimentación, tengo esto, cómo yo, mi camino fue, cómo me curé o cómo logré sanar o qué es que he hecho que no es de la noche a la mañana, pero hay otras maneras, porque hay gente, de hecho una de mis consultantes me decía, pues este libro que me recomendaste que ella no creía en la terapia. Y yo, no. Y ella viene a terapia conmigo y le digo, bueno, ella habla de cómo no le funcionó a ella, ¿no? Este proceso terapéutico de ver la raíz y verla esto, y más el proceso de, bueno, vamos a ver a la mente y es un hábito y cómo eliminamos el hábito, cómo trabajan en diferente manera, pero es, ¿qué me sirve a mí? Pero lo que decía, ¿no? Es, ¿qué me sirve a mí con la situación que yo estoy viviendo? Y no es una sola la respuesta quizás la encuentre en haciendo el camino, ¿no? Pero eso tan importante que decir, yo asumo la responsabilidad de mi vida y de lo que me está sucediendo y cómo puedo ir dando los pasos para, obviamente, para mi autocuidado, para trabajar o tener una salud mental o bienestar, lo que decías, ¿no? Porque en realidad no nos permite tomarnos la pausa, la cultura del tiempo, el decir, esto está pasando, la ansiedad, algo que te iba a decir acerca de las voces que decimos, esto de, híjole, no puedes, yo creo que muchos nos sentimos identificados con el de, tenemos la vocecita, a lo mejor quizás tiene menos volumen, pero es exactamente lo ¿no? O cuando vemos los diagnósticos que dices, ay, yo creo que entro en esta categoría, yo entro en esta categoría. Y realmente creo que es el volumen que tiene acerca de cómo te estás sintiendo. Y es cómo le podemos ir bajando a través del el proceso que hacemos, tanto con terapéutico, o sea, terapéutico, con el psiquiatra, y yo les digo a mis consultantes, clientes, si no te sientes cómodo, puedes cambiar tanto de terapeuta como de psiquiatra, como de doctor, ¿no? Estás en todo tu derecho a decir, esto no me funciona a mí, esto no es para mí, y sigo buscando, ¿no? Porque es de no rendirse a algo que tiene que ver Definitivamente, contigo, y ¿no? es un proceso de formación. Fíjate que yo en la tesis, bueno, en mi tesis te contaba, ¿no? Justo una de las cosas que trabajo es esa, o sea, como este proceso que viven las personas que llegan a un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Se van ellas mismas convirtiendo, ¿no? En formadores de su propio proceso, es decir, buscan a través de toda la información que buscan, a través de justo ir con un terapeuta, que si no les gustó van con otro, o sea, como toda esta búsqueda que hacen de diferentes saberes va alimentando su forma percibirse, va alimentando su forma de entender por lo que están pasando, va alimentando cómo pueden tomar decisiones distintas sobre su cuidado, va alimentando, digamos, es todo un proceso que para muchas personas dura años. O sea, no es de un día para otro tampoco, ¿no? Sino para muchas personas dura años y de pronto descubren, o sea, se ven ellos mismos descubriendo cosas en donde ya encuentran y dicen, claro, este era el camino, esto era lo que tenía que hacer y lo saben y ya lo gestionan, ¿no? Por ejemplo, una persona que justo le dan este diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y en una de las entrevistas que yo le hacía, ella me decía, ¿no? O sea, como me contaba toda esta trayectoria diagnóstica, ¿no? Pero justo lo que se dio cuenta es que, pues ella simplemente no podía trabajar con lo que le gustaba, que era trabajar con niños y estar medicada, porque el estar medicada la dormía y luego cómo se iba a hacer cargo de un salón de niños, ¿no? Como le gustaba trabajar con niños muy pequeños, si no podía estar. O sea, ella me decía, es que yo no podía estar. O sea, es que de repente, como yo cabeceaba y estoy ahí con no sé cuántos niños y
me veían cabecear como, y algunos hasta me preguntaban, se reían de mí porque yo tenía sueño, pero me daba miedo, o sea, como no ser lo suficientemente responsable y empezó a buscar otras vías y empezó a encontrar su propio proceso, en su propio proceso de aprendizaje, sus propias formas de gestionar sus cuadros de ansiedad, ¿no? De hecho, ella empezó a escribir y es súper interesante porque también este proceso de autonarrarse, ¿no? Como narrarte desde una mirada como muy distinta, ¿no? Como poner en palabras ese sentir, poner en palabras la experiencia. Ella lo empezó a hacer, escribió un texto y estaba por publicarlo. O sea, como, ¿qué significa vivir con TLP? ¿No? O sea, entonces todo eso ayudó a que ella misma encontrara estas herramientas, a que lo gestionara con la familia, con la pareja, ¿no? O sea, como con todo, digamos, construyendo su mundo de otra manera, ¿no? O sea, como comentando con sus, digamos, sus empleadores, yo qué sé, o sea, como es toda una serie de estrategias en las que no hay una regla, ¿sabes? O sea, como no hay una regla y por supuesto que no aplica la misma regla para todos, ¿no? Pero sí que, digamos que el común denominador de esto es ese proceso de formación, ¿no? De construcción que pueden emprender las personas a partir de todas estas búsquedas y que al final lo importante es identificar cómo logran construir un estado de bienestar que les permita funcionar, sentirse bien, sentirse en un estado, no de felicidad, esta felicidad feliz estoy, no, Sí, sí, sino sí, como sí. de plenitud, ¿no? De cómo vivir el momento, ¿no? De aceptar cuando están ansiosos, ¿no? De aceptar cuando tienen un momento de crisis, ¿no? Porque lo aprenden a gestionar, ¿no? O sea, aprenden como a tener herramientas para gestionar crisis, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, etcétera, etcétera. Y no necesariamente eso está enmarcado en una línea digamos, de especialistas de psiquiatría, ¿no? Sino buscan muchas otras alternativas que también, en términos de bienestar, pues, son, pues, muy viables, ¿no? Que eso que decías, creo que cuando hablamos de salud mental es esa capacidad de yo tengo más herramientas de lo que mis síntomas o mis factores estresantes o lo que el ambiente me genera a mí internamente, pero tengo maneras de lidiar con esto que me hace de alguna manera estar pues bien, ¿no? Me hace sentir bien, digamos, yo tengo mi rutina de ejercicio, la yoga, cosas que dices, esto me centra o esto me regresa al lugar donde debo de estar o que estoy un poco más centrada o más en el presente, ¿no? Y yo creo que es como las herramientas que tú vas tomando en base a pero creo que ahí tiene que ver con lo que siempre hemos hablado de esta Sí. parte del autoconocimiento, ¿no? Primero tengo que conocerme qué es lo que está pasando, cómo reacciono, lo decimos, esas voces internas, las voy detectando. Me pareció interesante porque ahora está un nuevo movimiento de la terapia que se llama Internal Family Systems, no sé si los has escuchado, Sí, que es así las partes, ¿no? sí, 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 como Todos los tenemos esos sistemas. proyectos, dirían, ¿no? Exacto. Entonces, que esta parte de cómo los voy conociendo, en vez de tener miedo, en vez de decir esto que me pasa, porque yo creo que inmediatamente cuando alguien nos da un diagnóstico ya es como, hay una parte de bloqueo en nosotros, es más, yo creo que cultural, creencia y todo, que en realidad decir, bueno, pero para mí, ¿qué significa esto? ¿Cómo se ve en mí? Y además, si lo voy como, como diciendo, estas son las voces. Sí, todo mundo, a veces tenemos voces en esta parte de cómo nos juzgamos o cómo nos criticamos y todo esto. Pero lo que decías, y creo que la parte más importante, o lo que yo creo que todos deberíamos de tomar, es esta parte de yo soy Claro. dueño de mi vida. No puedo asumir un rol de paciente, de yo espera a decir y empezar como a decir, ¿qué puedo hacer yo por mí? ¿No? ¿Cómo puedo yo cuidarme a mí? Pero me encantaría que tú nos dijeras con qué nos podemos quedar hoy
en Sí, esta noche, porque tú y yo nos sí. podemos ir, ya sabes. No, pues yo creo que una de las cosas como que para mí son muy importantes es que nos empecemos a cuestionar cuál es la propia noción que tenemos sobre la enfermedad mental, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nos sentimos angustiados, deprimidos, o cuando, si, por ejemplo, algunos de los participantes que están aquí el día de hoy les han dado un diagnóstico, ¿qué tanto el diagnóstico te determina, no? Eso creo que es muy importante, preguntarnos eso. A ver, esto que estoy, que me dijeron y que está sucediendo de esta manera, ¿eso me determina como persona, no? ¿Eso va a delinear mi destino? O sea, como va a ser así para siempre, jamás, ¿no? O sea, creo que esas preguntas ayudan a buscar alternativas, ¿no? Y para cada persona las alternativas de cuidado pueden ser muy distintas, pero lo importante es saber que existen alternativas, ¿no? Que no es un túnel y que ya no hay luz al final del túnel, no. Creo que el darse cuenta que hay una condición, ¿no? Como en el caso de las personas que escuchan voces, ¿no? Hay una condición ahí, pero puedo hacer mil cosas aún con esa condición. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer con esta condición que tengo? Pero eso solamente puedo empezar a visualizarlo si me hago la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tanto este diagnóstico me determina, ¿no? Y cuáles son las alternativas que yo puedo buscar, ¿no? Creo que eso es importante como para quedarnos con esto y cerrar, ¿no? Con el potencial de agencia que creo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos, además, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos todos sus conocimientos. Un gusto siempre Sí. platicar contigo y bueno, pues a todos que se conectaron, también muchas gracias por conectarse.